Hola, soy Clovers. El día de hoy voy a hacer por primera vez un pastel aquí en Estados Unidos. Estoy muy nerviosa porque he comprado ingredientes que no conozco. Tienen que ver el video anterior para ver cómo seleccionamos los ingredientes. Por acá tenemos algunos, fui a hacer compras en un supermercado y lo que más me preocupa es la materia grasa. Así que vamos a ver qué tal nos va, porque además vamos a estrenar batidora también. La primera parte del proceso de un batido pesado es cremar la materia grasa con el azúcar. En este caso, la materia grasa que yo escogí, que es la margarina Crisco, estaba un poquito compacta, así que decidí batirla sola para poder suavizarla un poco antes de agregar el azúcar. Una vez que la materia grasa ya estuvo más blanda, agregué el azúcar en forma de lluvia y continué batiendo a velocidad media por 5 a 7 minutos. Llegó el momento de agregar los huevos y aquí es muy importante cascarlos uno a uno para evitar que en la mezcla anterior se nos vaya una cáscara, un coágulo o peor aún que el huevo esté dañado. En el batido pesado hay dos opciones para agregar los huevos. Uno a uno para airear más la masa o también todos de golpe. A mí me gusta esta opción para hacerlo más rápido. Agregué esencia de vainilla que no es la que suelo utilizar porque estaba muy líquida, pero bueno, es lo que había. Esta es la parte en la que uno suele asustarse porque parece que la masa se corta, pero es totalmente normal. Es el proceso de emulsificación que se corrige simplemente con darle unos minutos más de batido. Y aquí llegó el momento de incorporar la harina, que previamente la mezclé con el polvo de hornear aparte en un bowl. El secreto para que el cake no quede todo apelmazado, duro y feo es hacerlo a velocidad baja siempre para no formar gluten. Llegó el momento de agregar la leche y resulta que mi mamá no tenía leche entera en su cocina, así que tuve que utilizar leche evaporada que tenía en su despensa ahí, bien almacenada, guardadita, refundida en un rincón. Para finalizar el batido continué batiendo a velocidad baja por un par de minutos más y al final, como siempre, mover con una espátula. Ok, lo que veo, la diferencia con la que yo suelo preparar allá es que esta está muy espesa, está muy como cremosa. En cambio, allá en mi país, en Ecuador, me queda un poco más líquida. Puede ser también por tema de clima, está haciendo mucho frío acá. En cambio, allá en Ecuador hay mucha humedad y hay calor, más calor, al menos en la ciudad en donde vivo. Voy a llenar por acá. Vamos a calcular al ojo porque no he traído mi gramera. Entonces vamos a colocar un poco de masa. Por acá también un poco más. Y llenado los moldes con la técnica de ojometría, es preciso nivelarlos. Se puede hacer con una espátula angular o simplemente con una cuchara. El horno ya estaba precalentado en 170 grados Celsius y ahora sí llegó el momento de la verdad. Entonces, precalentado, la rejilla está de la mitad hacia arriba y vamos a colocar nuestros moldes. Ahí. Y ponemos un timer aproximadamente de unos 45 a 50 minutos. Así que cruzamos dedos a ver que nos salga bien ese pastel. Una hora después los cakes estuvieron listos. Los dejé enfriar por unas 4 horas más antes de empezar a trabajarlos para la decoración. No tenía nivelador porque se me quedó en mi casa, así que me tocó hacerlo a la morocha, como lo hacía hace muchísimos años con un cuchillo de sierra, el cuchillo de pan. Y mientras sigo dividiendo el cake por la mitad se aparece una invitada sorpresa. Pensé que me iba a quedar chueca, pero no me quedó mal, así que continué haciendo el mismo proceso con el otro cake. Aquí ya estaba colocando el relleno, pero me olvidé de humedecer primero el pastel. Es un proceso que yo no suelo hacerlo en Ecuador, pero aquí por el tema del frío dije sí o sí tengo que hacerlo porque si no el pastel se podía resecar.
Para humedecerlo hice un almíbar simple de 2 partes de agua y 1 de azúcar. Para el relleno y cubierta hice mi buttercream insignia, que ese sí me quedó bello, estable, súper bien y sobre todo firme, aunque el sabor no era el mismo que yo suelo preparar en Ecuador porque se me quedaron también mis esencias. Esperé encontrar acá, pero no conseguí en el supermercado, así que la próxima vez sí tengo que ir a alguna tienda especializada en artículos de repostería. Repito el proceso de humedecer, rellenar, nivelar y para la última capa también agrego un poco del almíbar aquí antes de colocarla ya sobre el pastel. Aquí hice presión con ese movimiento para verificar que el pastel esté firme y coloqué también los soportes internos. Y llegó el momento de agregar la primera capa de cubierta, que es la más importante para sellar el pastel, es la crumb coat. Lo dejé reposar al ambiente por toda la noche antes de darle la capa de decoración final. Como no traje tampoco colorantes, me tocaba dejarlo todo de este color neutro. Pero lo que sí traje fue mi matizante dorado y papel comestible para hacer unas flores. Y así quedó la torta del cumple de mi mamá, la primera torta que hice en otro país.